Les propongo lo siguiente, como el tema va a ser un poco la relación de Petro con los militares y eso está en la entrevista, les propongo que empecemos hoy excepcionalmente por mi columna y que lleva un comentario sobre eso y empezamos a hablar todos sobre este tema. ¿Les De parece? acuerdo, perfecto. Adelante. Bueno, la columna se llama Hablando con Petro. Como muchos colombianos me debato entre la incertidumbre y la esperanza. Este viernes con Federico Gómez Lara, el director de Cambio, pasé casi 3 horas con el presidente electo Gustavo Petro y a pesar de que pudimos hacerle muchas preguntas, aún estoy lleno de dudas. Había hablado con Petro por teléfono un día después de las elecciones y le había pedido que considerara darnos su primera entrevista después de la elección. El miércoles, hacia las 7 de la noche, los miembros de su equipo de comunicación me confirmaron que nos atendería el viernes a las 8 de la mañana en su apartamento. Para tener tiempo para preparar la entrevista y llegar con la anticipación suficiente, tuve que correr el mismo miércoles al aeropuerto esa noche, comprar el tiquete en el mostrador y conseguir un cupo en el vuelo que salía a las 10. Llegué a las 2 de la mañana a una helada Bogotá y apenas desperté, me fui a reunir con Federico e Ignacio Gómez para conversar sobre las preguntas. En eso se me fue el jueves entero. Petro es un personaje singular, que en un momento puede producir un titular como si lo estuviera leyendo y en otros se sumerge en largas reflexiones y elaboraciones como si estuviera pensando en voz alta. El reto es dejarlo hablar, porque a veces en esos prolongados soliloquios viene su noticia, pero también hay que impedirle cortésmente que se aleje de la ruta de la entrevista. Lo conozco hace muchos años como fuente de información y lo he llamado representante, senador, alcalde. Ocasionalmente lo he tratado por su nombre, pero sentí algo extraño este viernes cuando lo saludé. Buenos días, presidente. Petro es consciente del miedo que su elección produce en millones de colombianos. Aunque ganó por una mayoría clara, casi la mitad del país votó contra él. La elección del domingo pasado fue una especie de plebiscito a favor o en contra suya. La democracia operó y el próximo 7 de agosto, el hombre que se hizo guerrillero del M-19 cuando tenía 18 años será el presidente de la República. En la larga conversación sentí que era consciente de la necesidad de acercar su discurso a los que votaron contra él y moderar las expectativas de los que lo apoyaron. Por primera vez en la historia de Colombia, la mayoría eligió presidente a un candidato de izquierda. Además, un exguerrillero que ha cumplido su compromiso de paz por más de 30 años. Sin importar lo que uno piense de él, esa es una innegable prueba de democracia. Asegura que su gobierno será el de la Constitución y que cumplirá siempre con las normas. Sabe también que gobernar es distinto a ser oposición, que ha sido la actividad de casi toda su vida pública. Entiende que sus iniciativas no se pueden sacar adelante sin alianzas y que esas alianzas siempre obligan a ceder un poco en las reformas. Esas concesiones son indispensables para gobernar, pero ya empiezan a traer inconformidad en sus propias filas. En ese asunto, vi a un Petro sumamente pragmático. En cambio, creo que tendrá que trabajar mucho más en su relación con los militares y la policía. Existe una desconfianza de raíz, fundada en el hecho de que el próximo presidente constitucional fue miembro de un grupo subversivo. El tema no se limita a un cambio de cúpula. Petro es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero si no se gana su confianza, su gobierno podría complicarse. En el tema económico, después de oírlo, tuve una sensación mezclada. Creo que su plan de sustitución gradual del petróleo es razonable, si está compasado en el tiempo y que eso, que aún suena raro en Colombia, es la tendencia en muchos países. La explotación del carbón, por ejemplo, tiene sus años contados y eso no depende de quién sea el presidente de Colombia. Las minas terminarán cerradas por acuerdos ambientales internacionales. Sin embargo, por la guerra de Ucrania, varias economías desarrolladas están necesitando carbón en este momento. Y el presidente electo nos dijo que Colombia debe aprovechar la oportunidad y que no sería raro que durante su gobierno, paradójicamente, se exportara mucho más carbón que ahora. En eso tiene más claridad y sentido práctico del que le atribuyen algunos comentaristas. De todo lo que le oí cuidadosamente, lo que me pareció más preocupante fue la idea de castigar con altos impuestos el reparto de utilidades de las compañías, pensando en que así se mantiene el capital de trabajo. Creo que eso podría espantar inversionistas porque uno de los signos de estos tiempos es el libre movimiento del dinero. Si se vuelve costoso liquidar utilidades, el capital va a ir a otra parte y se afecta el empleo. Vale la pena que lo reconsidere. Petro recibirá una difícil herencia del gobierno de Iván Duque y arranca con mucha gente en contra. Pero también
representa la esperanza de millones de colombianos que sienten que nunca antes habían podido ganar una elección. Probablemente su gobierno no será el paraíso que sueñan muchos de ellos, pero tampoco el infierno que nos quieren vender otros. Esa es la columna. Buenísima, Dani, muy buen resumen de la trasescena de esa entrevista que realmente está muy buena, ¿no? ¿Cuánto duraron haciéndola? Digamos, en ¿3 horas? la grabación bruta son 2 horas, un poco menos de 2 horas y media. En la reunión con él duramos un poquito más que eso. Tú sabes que siempre hay que tomar la esencia y a pesar de que es largo el resumen, lo de hora y media nos parecía que era como lo imprescindible que se debía ver. Y la entrevista escrita es también pues un resumen con ritmo de esa conversación. Sí. Dani, ¿qué opinaste de lo que él dijo de Uribe y de lo que Uribe le respondió? Bueno, pues me parece que el hecho de que Petro tienda a una rama de olivo y que en la entrevista diga que la izquierda tiene que alejarse de la soberbia, porque la soberbia aísla y si se aíslan, los tumban, es una buena lección interna para el movimiento, para quienes han sido sus aliados y compañeros de sus luchas por muchos años. Por ejemplo, la elección de Roy Barreras, que es algo que es recibido con mucha frustración en algunos sectores de la izquierda, en especial de quienes aspiraban a ocupar la presidencia del Senado, como un legítimo deseo. O sea, personas como Gustavo Bolívar, que era la cabeza de la lista, María José Pizarro, que es la hija del comandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, o Alexander López, que es un dirigente sindical y un congresista con muchos años de experiencia. Pues ellos pensaban que ganaron las elecciones el domingo pasado, que lo normal es que alguien de ellos estuviera en la presidencia del Senado. Y Petro hace el razonamiento de que el país, la gente que votó por ellos, está demandando un compromiso más allá de los símbolos y que ese compromiso es la eficacia sacando las reformas. Y sin decirlo, pues dice muy claramente que es mucho más eficaz en el manejo del Congreso un político muy curtido como Roy Barreras que un dirigente de izquierda que muchas veces no tiene lenguaje común para sacar adelante esas cosas. Muy práctico, sí. Anita, ¿qué decías? No, yo creo que estoy de acuerdo con Daniel Coronel en que parte de la mística de Petro en esta campaña fue también como engrandecer un discurso y vender una cosa que muchas veces se sentía irreal o inalcanzable. Y entonces va a ser duro para la gente que lo eligió, pues entender que es que el señor tiene que gobernar, que tiene que tener a alguien en el Congreso que sepa tramitar las cosas en el Congreso y que no necesariamente eso va a implicar tráfico de influencias, mermelada, burocracia, puede que sí, y vamos a ver de qué se trata el liderazgo de Roy Barreras en el Congreso, pero también puede que no. Lo que pasa es que es clarísimo, estoy de acuerdo ahí con lo que dice Daniel Coronel, necesita alguien que hable ese lenguaje y que sepa el Congreso, y creo que Roy Barreras es un buen exponente de eso. La entrevista me pareció muy buena y pienso que Petro recobra algo de la vanidad y de como un poco esa postura un poco creída que ha tenido él siempre, que en campaña logró él morigerar y la recupera, y pues eso no está bien ni mal, ese es Petro, ese es el Petro que todos conocemos.